Bienvenidos, estudiantes de Filosofía de la Religión, a este acercamiento académico al naturalismo, idealismo de la libertad e idealismo objetivo de Dilthey. En el índice temático veremos los datos biográficos, influencias, ciencias de la naturaleza versus ciencia del espíritu, psicología explicativa, psicología descriptiva y analítica, desarrollo de la vida psíquica, pensadores en lo que influyó Dilthey, cosmovisiones del historicismo filosófico. Datos biográficos. Dilthey nace en 1833 en Biebrich, Renania, actual Alemania. Es hijo de pastor protestante. Empezó estudiando teología en Heidelberg, pero su preocupación por la historia junto con su formación religiosa hicieron que fueran otras sus inquietudes. Llegó a Berlín alrededor del año 50. La pasión por la filosofía, confesaría Dilthey, nació cuando a los 16 años leyó la lógica de Immanuel Kant. Ocupó la cátedra de filosofía de la Universidad de Berlín entre 1882 y 1905. Influencias. Tenemos entonces a David Hume, asociacionista. Hume clasifica todas las percepciones de la mente humana en dos tipos. Primero, impresiones, que tendrán sensaciones, pasiones e emociones. Luego, ideas, que comprenderán imágenes opacas de estas en el pensamiento y en el razonamiento. Tenemos a Kant y el idealismo alemán. La repercusión directa más clara de la filosofía kantiana la encontramos en el llamado idealismo alemán, movimiento filosófico de la primera mitad del siglo XIX. Estos filósofos siguen a Kant en algunas de sus tesis principales, radicalizando sus planteamientos. Tenemos también a Schleiermacher con la hermenéutica. Este autor ya olvidado por aquel entonces. Él tendrá en cuenta la hermenéutica y a ella la definiremos como el arte de explicar, traducir o interpretar el conocimiento y arte de la interpretación sobre los textos para determinar el significado exacto de las palabras mediante las cuales se han expresado un pensamiento. La escuela hermenéutica puso mucho énfasis en que el intérprete puede emplear su capacidad de comprensión y penetración en combinación con el contexto cultural e histórico del texto abordado para así obtener el sentido original del texto. Ciencias de la naturaleza versus ciencias del espíritu. Tanto la ciencia de la naturaleza como la ciencia del espíritu tendrán un objeto, una búsqueda y un método. Veamos entonces. El objeto de las ciencias de la naturaleza son los fenómenos procedentes de fuera, es decir, hechos que se representan en la conciencia dispersos. Buscará encontrar las causas de los fenómenos mediante hipótesis para construir relaciones causales, es decir, la naturaleza la explicamos. Usará el método explicativo y constructivo. Mientras que la ciencia del espíritu tendrá como objeto la vida anímica,
que procede desde dentro. La vida anímica es lo dado a la conciencia. Dilthey la entiende además como una conexión única de funciones, un proceso emergente de la actividad mental. Entonces, la vida anímica la comprendemos. En su búsqueda tendrá claro que lo que a ella le compete es un conocimiento objetivo, universalmente válido para los conceptos con los que va a trabajar. Su método será descriptivo y analítico, donde pretende describir y analizar las conexiones de los componentes de la vida anímica. La psicología explicativa. Esta se sirve de las ciencias de la naturaleza, es decir, del método explicativo y constructivo. Parte de la hipótesis. No se pueden observar fenómenos psíquicos, solo sus consecuencias mediante la conducta. A partir de la conducta elaboraría hipótesis de las causas de los fenómenos que está estudiando para construir relaciones causales. La psicología explicativa es utilizada por el asociacionismo y el materialismo. Veamos la psicología descriptiva y analítica. Esta psicología parte de la vida anímica. Tiene por objeto las regularidades en la conexión de la vida psíquica desarrollada. Toda conexión utilizada por la vida psíquica puede ser verificada mediante la percepción interna, la conciencia de un estado proceso, es decir, la percepción es complementaria. Y es la base de las ciencias del espíritu. Desarrollo de la vida psíquica. Antes de entrar al desarrollo de la vida psíquica que ya hemos presentado, debemos tener en cuenta que la psicología descriptiva tiene una característica que es la percepción interna. Entonces, ¿qué es la percepción interna? La percepción interna es la conciencia de un estado proceso, como ya habíamos dicho. Para Dilthey, un estado es para mí en cuanto que soy consciente de él. Gracias a la percepción interna, podemos percatarnos de los estados internos sin recurrir a los sentidos, percibiéndolos tal y como son. Completamos la percepción interna mediante la captación de la intimidad de otras personas que llevamos a cabo por medio de las transferencias de nuestra propia vida anímica. Aquí debemos tener en cuenta que esto nos puede conducir a errores. Esa vida psíquica, antes de tener un desarrollo, tiene una estructura. Cada estado psíquico aparece en un determinado momento. Tiene un curso, comienzo, medio y final. Es un proceso que se da en el tiempo. Con la expresión adecuación a un fin, Dilthey se refiere a que todo proceso mental va dirigido por una intención y dirección de la atención. Los elementos de la estructura de la vida psíquica son representaciones mentales, impulsos y sentimientos. Todo sentimiento tiene tendencia a desembocar en un deseo o una repulsa. Acciones volitivas, una imagen que va acompañada de agrado frente a un desagrado por la situación actual. Ahora sí veamos propiamente el desarrollo de la vida psíquica. Esta tiene unas propiedades, es decir, es condicionada por dentro, se da en el tiempo y es continua, y estaría formado
por varios momentos. Una conexión estructural, que se refiere a que la vida psíquica es producto de unas conexiones de funciones estructuradas. Una finalidad. Hay dos tipos de finalidades que están relacionadas. Una de ellas es objetiva y busca la conservación del individuo o especie. Otra de ellas es subjetiva, porque es fruto de la experiencia. Tiene que ver con la satisfacción de impulsos y la búsqueda de placer. Valor vital. Tiene que ver con la satisfacción de impulsos y la búsqueda del placer. Pero dice que solo lo vivido en el sentimiento tiene un valor para nosotros. Por lo tanto, toda la realidad de la vida es medida según su valor en el sentimiento. La articulación psíquica, producción y conservación de valores vitales y la eliminación de lo perjudicial. Procesos creadores, es decir, se crean nuevos valores. Veamos entonces pensadores en lo que influyó Dilthey. Tenemos a Ortega y Gasset. Razón histórica, razón sometida o creencia. Georg Milch. Ermanor Werner. Joachim Watch. Erich Rothacker. Esos fueron los pensadores en que influyó Dilthey desde el historicismo. Pero sobre todo en Ortega y Gasset, elaborará los conceptos del historicismo, donde Dilthey también, interpretado por Ortega y Gasset, desarrollará tres tipos de visiones. Entremos entonces a ver la teoría de las concepciones del mundo. Encontramos las religiosas que apelan a lo invisible para explicar lo que no se conoce. Es decir, aparece acá el hechicero y sacerdote como mediadores con lo invisible. La metafísica, la cual aspira a dirigir la sociedad humana a través del pensamiento. La poética pretende conocer la realidad, pero no es un saber universal y perdurable. Es fruto de una actitud más libre frente a la vida. Dilthey distingue tres clases de metafísica: el naturalismo, parte de la sensualidad y de la satisfacción de los instintos y deriva la conciencia de la materia. El idealismo objetivo. Lo individual se halla determinado por la totalidad. El sujeto queda envuelto en una simpatía universal. El idealismo de la libertad parte de la supremacía del espíritu sobre la materia. La conciencia es el tema central de este idealismo. En el naturalismo encontramos algunos pensadores. Está David Hume, Demócrito, Epicuro, Protágora, Hooke y los enciclopedistas, el materialismo moderno y Comte.
En el idealismo de la libertad tenemos a Kant, Anaxágora, Sócrates, Platón, Aristóteles, Fichte y Verso. En el idealismo objetivo tenemos a Hegel, Heráclito, Parménides, los estoicos, Averroes, Leibniz, Spinoza, Scherling y Schopenhauer. Las tres visiones son irreductibles entre sí y muestran que la metafísica es al mismo tiempo imposible e imprescindible. Según Dilthey, en cada una de ellas hay verdad o parte de verdad. Miremos tres estadios en las concepciones del mundo. Para entrar entonces a lo que es el proceso religioso como tal. Las cosmovisiones religiosas, creencias en seres invisibles por la experiencia de la indefensión humana, pero para iluminar el enigma de la vida, la religión es un instrumento tosco. La cosmovisión poética, la obra de arte se separa de la acción y se eleva a expresión ideal de relaciones vitales. La poesía sacude la realidad y se entrega a la fantasía para comprender el significado de la vida. También parece insuficiente. La cosmovisión metafísica, organizadora de todos los saberes, pero existen diversos sistemas en claro antagonismo, naturalismo, idealismo de la libertad e idealismo objetivo. Primero, el naturalismo, sensualismo como teoría del conocimiento, materialismo y voluntad de goce. Es difícil hacer derivar la consecuencia de la materia. Idealismo de la libertad, con Kant, superioridad de lo espiritual sobre lo material, primacía del problema ético. El idealismo objetivo, monismo reconfortante y optimista, actitud contemplativa, estética y artística. El individuo se siente uno con todos los elementos de la creación, armonía universal de todo. Las tres visiones son irreductibles, pero la metafísica es imposible. No podemos afirmar ninguna de las tres. Es inevitable. Necesitamos algunas de ellas para afrontar la vida simultáneamente. Dilthey es creador de una lógica del conocimiento no científico, el de las ciencias del espíritu. La comprensión es vital frente a la explicación científica. La comprensión termina en hermenéutica. Tres categorías que son vivencia, experiencia directa, comprensión y conexión. Su filosofía ofrece una esperanza fragmentaria y precaria. Ni tenemos acceso al significado del todo, ni conoceremos el sentido de sus partes. No hay otro absoluto que la vida, temporal y caduca. Dilthey significa la aceptación serena de lo que la vida significa, imposibilidad de superar su inmanencia, pero mostrando las dificultades de aceptar su finitud. Dentro del proceso religioso, miremos algunos aspectos de la filosofía de la religión de Dilthey. Ciertamente, la gran maestra de Dilthey fue la historia. En ella vio desenvolviéndose en el espacio y en el tiempo, sobre todo en este último, el largo, penoso, pero seguro proceso de la vida humana. Lo que el hombre ha sido en la historia consta de aquí que le nazca a Dilthey como hijo de esta su profunda convicción, su dictum famoso. Lo que el hombre ha de ser, solo la historia nos lo dirá. Es aquí que vemos cómo su conclusión es filosófica sobre la religión,
cristalizan en el fenómeno religioso y también en un estudio desapasionado, minucioso y por ende certero del proceso histórico. Por ello, la historia de las religiones y en particular la del cristianismo son los pedestales firmes sobre los cuales Dilthey hace descansar la armoniosa estructura de su filosofía de la religión. La idea del desarrollo de la religión en Dilthey es fundamental. Para él, aquí tiene lugar un proceso dialéctico. Entonces, el proceso religioso es un proceso dialéctico. Y es por eso que dice, al cambiar constantemente la vida religiosa en su fluencia del pasado al futuro, manteniendo sin embargo en sus cambios lo pasado en medio de nuevas creaciones, se produce lo que nosotros designamos como desarrollo de la religión en la historia, una forma del cambio que encuentra su ley en la naturaleza del espíritu y su determinación en la historia, y añade seguidamente, esto constituye la materia para el estudio de la religión. Va a decir, la religión se encuentra con que habiendo sido una vez el origen de diversos campos de la actividad vital, estos sectores, llegando al estado de independencia, entran en conflicto con su punto de origen. Es así que vemos cómo la vida secular, el arte, la literatura y la poesía, las ciencias y la filosofía hacen su irrupción rebelde frente a la religión, como fuerzas históricas independientes y reclaman su puesto en la vida de las naciones. Para Dilthey, el entendimiento es el enemigo natural de la religión. La razón es incapaz de comprender estas vivencias, pues las razones que la asisten son más bien las pascalianas, o sea, aquellas que brotan del corazón. Dilthey ve el arte y la poesía surgiendo en amplia medida de la religión. Para él también este es el caso con la filosofía, la cual se alía con las ciencias de la naturaleza al nacer estas. Observa Dilthey que es en los tiempos de la Ilustración cuando el odio mortal del secularismo contra la religión se pone más de manifiesto. En efecto, ahí está la historia que se lo está diciendo. En Grecia, en Roma, en el mundo maometano y luego en la cristiandad occidental, a partir del siglo XVII, se viven épocas de iluminismo en la que el conflicto de la razón y la fe es cosa que las caracteriza. Entonces, dice Dilthey, cuando la profundidad irracional de la religiosidad, de donde proceden sus poderosos efectos, fue regalada como engaño, como superstición, como vestigio de tiempos oscuros. Dilthey sostiene que el mundo antiguo solo tuvo vislumbre de la verdadera naturaleza de la religión y añade categóricamente, solo los pueblos modernos de Europa han abordado una investigación conexa, metódica y universal de la religiosidad. Según Dilthey, con el protestantismo se retorna a la religión de Cristo. Él sustancia así esta tesis. Locke, Lessing, Kant fueron los mentores de esta dirección. Descubrieron en el cristianismo un idealismo de la libertad y de la dignidad moral que partía de la autonomía moral de la persona y veía en la religión su relación con un ser moral supremo. Era como el esquema abstracto e intelectual de la relación viva de Jesús con Dios. Ante la incomprensión sufrida por la vivencia religiosa a manos de la Ilustración, Dilthey ve levantarse como reacción natural de defensa
la mística católica de Port Royal, las sectas inglesas y luego las norteamericanas, así como el pietismo protestante alemán. Dichtel ve en todos estos movimientos un rasgo que le es común, esto es, un afán por vivir personalmente la interioridad de la religión. Es así como el hombre comienza a observar y estudiar sus propias experiencias religiosas. Es pues la experiencia religiosa el punto de partida para el estudio del espíritu religioso. Hasta aquí hemos visto entonces el naturalismo, idealismo de la libertad e idealismo objetivo de Dilthey. Este es un trabajo hecho en la Arquidiócesis de Villavicencio, Seminario Mayor Nuestra Señora del Carmen, Restrepo Meta, por Álvaro Luis Mendoza Sánchez, estudiante de Filosofía, quinto semestre, teniendo como tutor el reverendo Padre Luis Antonio Martínez Bosa.